Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones Provida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Les saludamos Isabel Jordán y Leonor Cedeño. Muy buenas, Leonor. Muy buenas, Isabel. Como cada semana, compartiremos con ustedes algunas noticias del mundo y de la Iglesia. Comenzaremos con noticias internacionales. Estos son los titulares. Jornada Mundial de la Juventud. Obras de Leonardo da Vinci y Caravaggio viajarán para exposición en Brasil. Los franciscanos de Tierra Santa piden ayuda urgente para la población de Siria. Feministas semidesnudas agreden al arzobispo de Bruselas. Francia aprueba matrimonio homosexual. Senado de Colombia rechaza matrimonio gay. Millones de preservativos defectuosos repartidos en Ghana para luchar contra el SIDA. Pasaremos después a comentar noticias nacionales. Presencia del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en las jornadas Católicos y Vida Pública de la Asociación Católica de Propagandistas en Bilbao. ¿De qué va la vida? Descúbrelo en pantalla grande a partir del 31 de mayo. El Foro de la Familia propone 2 certificados médicos en abortos por riesgo para la madre. Promotores del aborto amenazan con cárcel a mujer que rescata embarazadas. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Santo Padre celebra su primera ordenación de sacerdotes como Papa. Regina Celli, Papa dialoga con miles de jóvenes y les invita a buscar grandes ideales. El Papa pide la paz en Siria tras el secuestro de 2 obispos ortodoxos. El Papa celebra su santo con cardenales. Es absurdo querer vivir con Jesús sin la Iglesia. El Papa confirmará en la Plaza de San Pedro a 44 personas de varios países. Más de 70.000 peregrinos acuden a la Plaza de San Pedro para la audiencia general. Comienza nuestro informativo. Río de Janeiro sigue preparándose para acoger la Jornada Mundial de la Juventud este verano. Entre todas las actividades que se están organizando, acogerá también una especial muestra de arte con obras de Leonardo da Vinci y Caravaggio que viajarán hasta Brasil. El próximo mes de julio, Río de Janeiro no solo será la capital mundial de la juventud, también la del arte. Por primera vez viajarán a Brasil más de 100 obras procedentes del Museo Vaticano y de museos de toda Italia. La muestra se titula Tras los Pasos del Señor y podrá verse en el Museo Nacional de Bellas Artes de Río del 11 de junio al 15 de septiembre. Contará con obras de Leonardo da Vinci, Caravaggio y esta que se conserva en la sacristía de la Capilla Sixtina, el Mandilion de Edesa, el primer icono en la historia del cristianismo. Aquella imagen del Salvador, del Mandilion de Edesa, con la imagen del Cristo, nosotros la acompañaremos con la famosa fotografía de Secondo Pía, que fotografió por primera vez la Sábana Santa. La imagen se conserva en la Biblioteca Vaticana. Es una fotografía auténtica firmada por él, que fue solicitada por el Papa Pío IX. La muestra está dividida en 4 temáticas: el rostro de Jesús, la figura de los apóstoles, la Virgen María y los santos. Algunos de ellos son muy simbólicos para Río de Janeiro. Estará también el relicario de la cabeza de San Sebastián, una pequeña urna del siglo VI o VII que se conserva en los museos vaticanos. Y es que la diócesis de Río de Janeiro está dedicada a San Sebastián. Durante la JMJ, el Papa dará 3 catequesis. Los responsables de esta muestra dicen que estas obras de arte son una cuarta catequesis para mostrar la tradición cristiana desde los primeros siglos a través de la belleza que plasmaron los artistas. Los franciscanos de Tierra Santa se hacen eco de las necesidades de la población siria. El custodio de Tierra Santa, Pier Battista Pizzaballa, ha dado la voz de alarma ante la situación que están provocando los conflictos bélicos allí. La violencia sigue creciendo entre las diferentes facciones y ya hay cientos de miles de personas que han tenido que abandonar sus hogares. Después de un año de guerra civil, la población siria carece de alimentos y de trabajo porque las industrias han quedado desmanteladas. Esta última semana, un nuevo combate al sudoeste de Damasco se ha cobrado la vida de más de 550 personas, la mayoría mujeres y niños. La custodia de Tierra Santa está presente en ciudades sirias como Damasco, Alepo, Latakia y Oronte. En los conventos franciscanos hay dispensarios médicos que se convierten en lugares de refugio y acogida para todos, sin diferencias de etnia o religión. Allí llegan musulmanes, alauitas y sunitas, cristianos y heridos de los ejércitos rebelde y oficial. Por eso el custodio de Tierra Santa pide ayudas concretas para sostener las actividades de caridad en los conventos franciscanos sirios. Nos trasladamos ahora hasta el continente europeo para ver cómo los ataques laicistas contra la Iglesia lamentablemente se siguen sucediendo.
En esta ocasión, 4 mujeres semidesnudas han agredido el pasado 23 de abril a Monseñor André Joseph Léonard, arzobispo de Malinas, Bruselas, mientras daba una charla en una universidad de la capital belga. Las feministas pertenecientes al grupo radical Femen se han acercado al prelado gritando y arrojándole agua. Monseñor Léonard mantuvo la calma, evitó mirar a las mujeres y una vez retiradas las agresoras por algunos hombres presentes en la sala, besó una botella con la imagen de la Virgen de Lourdes, que había sido usada precisamente por las asaltantes. Las feministas repitieron las consignas habituales del lobby gay contra la Iglesia por la postura que sostiene la misma sobre la homosexualidad. El grupo Femen, con base en Kiev, capital de Ucrania, ha protagonizado ya varios actos similares contra la Iglesia católica. Y ahora se trata de Francia, que a pesar de las más de 700.000 personas que se oponen a la aprobación de la legalización del matrimonio homosexual, parece que su presidente Hollande se mantiene firme y adelante, desoyendo la voz de sus ciudadanos. Y es que la Asamblea Nacional de Francia finalmente ha aprobado, tras varios meses de intensos debates por 331 votos a favor y 225 en contra, la ley que autoriza el matrimonio homosexual. Antes de entrar en vigor el verano que viene, el proyecto deberá ser validado por el Tribunal Constitucional. Los colectivos contrarios a la ley anuncian la prolongación indefinida de sus acciones, que van a tomar nuevas formas y comienzan a tener unas dimensiones culturales. La Manif pour tous, el colectivo que ha conseguido federar a todos los colectivos contrarios, anuncia la prolongación indefinida del proyecto por esta razón. La nueva ley es muy diferente a otras leyes que autorizan el matrimonio homosexual, con distintas modalidades. En Francia, el matrimonio autoriza automáticamente la adopción. A partir de ahí, la nueva legislación introduce una perversión, ya que destruirá la filiación de padres a hijos agravada por la procreación médica asistida, arruinando el fundamento último de la célula familiar. Pero no siempre la defensa del matrimonio pierde la batalla. Con 51 votos en contra y 17 a favor, el Senado de Colombia ha rechazado el miércoles 24 de abril el proyecto de ley de matrimonio igualitario que buscaba legalizar las uniones homosexuales en el país. Este proyecto, presentado por el senador Armando Benedetti del Partido Social de Unidad Nacional o Partido de la U en agosto de 2011, necesitaba 50 votos de los 98 que hay en la Cámara para ser aprobado. Sin embargo, los senadores abordaron el tema el miércoles 24 de abril y tras horas de debate han decidido rechazarlo. Esta decisión ha tenido lugar mientras partidarios de las uniones gay y defensores de la familia se manifestaban en las afueras del Parlamento. Horas antes, el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Cardenal Rubén Salazar, había pedido a los senadores acoger los argumentos de la Iglesia y proteger el verdadero matrimonio entre hombre y mujer. El cardenal ha reiterado que la Iglesia favorece la familia como la unión permanente santificada por el sacramento del matrimonio entre un hombre y la mujer, que ofrezca la posibilidad de que los niños crezcan en un ambiente de seguridad afectiva y que les permita adquiriendo todos aquellos elementos que les permitan poco a poco ir creciendo e incorporarse a la plena vida ya como adultos. Se descubre que para luchar contra el SIDA se han distribuido millones de preservativos defectuosos en Ghana. Más de 110 millones de preservativos han sido intervenidos, pero más de 1 millón de ese lote ya han sido repartidos. Los responsables sanitarios del país declararon a la BBC: están llenos de agujeros y revientan con facilidad. Es posible que no se vean agujeros a simple vista, pero cuando se mira a través del microscopio se pueden ver. Los preservativos se distribuían gratuitamente dentro de la campaña de prevención del SIDA del Ghana Health Service. La Progress quiere ocultar que con sus asesinas campañas de sexo seguro han desparramado en el país africano millones de dosis de muerte. Damos paso a nuestra realidad nacional. La presencia del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en las pasadas jornadas Católicos y Vida Pública de la Asociación Católica de Propagandistas en Bilbao ha despertado mucho interés entre los diferentes medios de comunicación. Cristiano comprometido con las raíces cristianas de Europa, es una referencia y modelo para los políticos y los ciudadanos que quieren que los valores y principios cristianos informen las leyes, mejoren las sociedades y las personas que las componen. En su intervención en el Palacio Euskalduna, Orbán ha dejado en evidencia a los políticos, demostrando que los países mejoran cuando la legislación tiene en cuenta y hace explícitas las raíces cristianas de las naciones en las que son elegidos. También ha demostrado que, siendo Hungría una pequeña nación dentro de la Unión Europea, ha llevado a cabo una legislación capaz de hacer frente a la todopoderosa legislación comunitaria en temas de vida y de familia. Ha hecho posible que el Parlamento y la Administración de Hungría puedan ser autónomas y legislar, hacer políticas independientes al servicio de sus ciudadanos.
Ha afirmado que Europa se ha olvidado de Dios y se avergüenza de sus raíces cristianas, y con visión secular, agresiva, supranacional y relativista, propugna una sociedad sin Dios. Los tecnócratas de la Unión se han olvidado de la familia, patria y justicia, que son los auténticos valores. ¿De qué va la vida? Descúbrelo en pantalla grande a partir del 31 de mayo. Llega a nuestros cines esta película española en defensa de la vida, de la familia y de la trascendencia, por medio de la fuerza del testimonio con personalidades muy conocidas. Irene Villa, el futbolista Diego Valeri, la actriz Claudia Coll. No te la pierdas y recomiéndala. El universo es algo muy complejo. Yo nací y vi el zoo igual que todo el mundo, ¿no? Hay que explicar el ser. La vida es uno de los interrogantes más profundos para todo ser humano. ¿De qué va la vida? Nos introduce de lleno en esta cuestión fundamental. Los impactantes testimonios que muestran no nos dejarán indiferentes. Para usted Dios existe. ¿Quién puede crear? Diego Valeri, futbolista argentino, el dominio de su vida. Jugador y capitán del Club Atlético de Lanús, Argentina, Porto, Portugal, Almería, España y de la selección argentina de fútbol. Mi marido se curó. Yo le debo todo a la Virgen. Es lo más grande que tenemos. Irene Villa, víctima del terrorismo, con un mensaje de esperanza y de perdón. El dolor sirve para valorar después cuando estás bien. En una sociedad de la imagen, yo no doy la talla ni la imagen. Claudia Coll, famosa actriz italiana. Dalle forze del male, dal maligno. Si te desee su muerte. ¿Por qué he sido yo y no otro? Pilar Domínguez, modelo Miss Sevilla 2005. Ana Vilanova, cantante española. Distribuida por European Dreams, esta película española dirigida por Hugo Burgos y Ángel González, también guionistas, se estrena en nuestros cines el próximo 31 de mayo. Y es que en España se está defendiendo la vida desde todos los frentes posibles, aunque otras fuentes quieran hacer creer que es solo tema de obispos y jerarquía de nuestra Iglesia Católica. El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, propone que la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno solicite 2 certificados médicos de 2 especialistas, distintos de la sanidad pública, para justificar la práctica de un aborto por riesgo de la salud física o psíquica de la mujer. Con esta medida, esta asociación civil pretende evitar que la nueva normativa se convierta en un fraude de ley, como ocurrió con la Ley de Supuestos de 1985. Benigno Blanco ha indicado que en la ley del 85 no había un elemento externo de contraste. Eran los propios médicos y psicólogos de las clínicas donde se realizaban los abortos quienes hacían esos informes prefirmados para justificar el aborto por riesgo en la salud física o psicológica de la mujer. Blanco ha recordado que con la reforma de la actual normativa, el aborto dejará de ser un derecho y, por lo tanto, una prestación sanitaria obligatoria, y pasará a ser un delito, por lo que el Estado no podrá financiar delitos. La reforma afectará sin duda a la cuenta de resultados de las clínicas abortistas, ha explicado el presidente del Foro Español de la Familia, al tiempo que se ha mostrado contrario a que dentro de este nuevo marco normativo se criminalice a la mujer. Ha recordado que solo es una víctima. Y seguimos viendo que son los ciudadanos españoles los que defienden el derecho a la vida, incluso a costa de la cárcel. Margarita Cabrer, un ama de casa que los lunes y martes de cada semana se presenta ante las puertas de un abortorio en Badajoz, España, para rezar y dar alternativas a quienes llegan ahí buscando un aborto. Se ve amenazada de cárcel por los empresarios del lucrativo negocio de la muerte. No grito, no, esto no es un puño americano, esto es un rosario, yo estoy aquí rezando y ofreciendo información y ayuda. Así nos lo ha hecho conocer la plataforma Derecho a Vivir. Margarita llega los primeros días de la semana a la puerta de la clínica de abortos y armada de una sonrisa. Lleva su automóvil repleto con ayuda material para entregar a madres en dificultades. Nosotros venimos aquí a ofrecer ayudas a las mujeres, a ofrecer alternativas para que ellas puedan elegir verdaderamente. Tendrán que tener información veraz, y la información veraz no se da en una clínica del aborto y tampoco se da en un centro de planificación familiar que parecen sucursales de las clínicas del aborto. Entonces tenemos que venir aquí e informarles de verdad de lo que es el síndrome posaborto, de lo que es. Y estamos aquí para eso, para hacer rescates, para ayudar, no estamos reivindicando nada, nosotros estamos dando información.
Tras ser denunciada por la clínica abortista, ha recibido 2 multas que se niega a pagar, lo que podría significar una pena de 10 días de cárcel. La segunda vez estaba yo sola porque era muy pronto, había aparcado el coche, vine hacia aquí y bueno, salió él, llevaba unos papeles así en el brazo, unos papeles plastificados, y cuando me los arrancó me hizo un pequeño corte en la mano, después me cogió del brazo derecho, me zarandeó. Y bueno, yo llamé a la policía en ese momento con el móvil, casi mientras él me estaba pegando. La policía vino enseguida, pero bueno, pues para sorpresa mía no le castigaron a él, ¿no? Que es lo que yo esperaba, que la policía pusiera orden, sino que lo que me dijeron era que me fuera yo como si yo estuviese aquí provocando. Y terminamos nuestro noticiario con noticias de la Santa Sede. El Santo Padre ha celebrado el 21 de abril su primera ordenación de sacerdotes como Papa. Fue en la Basílica de San Pedro y el Papa la vivió con gran intensidad. En la homilía el Papa les habló de corazón sobre la tarea que a partir de ahora tendrán por delante. Se dirigió a los 10 nuevos sacerdotes directamente, reflexionando sobre cómo debe ser su ministerio. Consapevoli di essere stati scelti fra gli uomini e costituiti in loro favore per attendere alle cose di Dio, esercitate in letizia e carità sincera l'opera sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a piacere a Dio e non a voi stessi. Siete pastori, non funzionari. Siete mediatori, non intermediari. El Papa explicó también el papel fundamental que jugará en sus vidas ser ministros de los sacramentos. Con il battesimo aggregherete nuovi fedeli al popolo di Dio. Con il sacramento della penitenza rimetterete i peccati nel nome di Cristo e della Chiesa. E oggi vi chiedo, in nome di Cristo e della Chiesa, per favore, non vi stancate di essere misericordiosi. Con l'olio santo darete sollievo agli infermi e anche agli anziani. Non avete vergogna di avere tenerezza con gli anziani. Los 10 nuevos sacerdotes se han preparado en 3 seminarios de Roma y proceden de 4 países diferentes. 6 son italianos, 2 de la India, 1 de Croacia y 1 de Argentina. A la ceremonia acudieron las familias de los nuevos sacerdotes, un buen grupo de obispos y muchas familias que han peregrinado a Roma estos días. La Basílica de San Pedro estaba llena. Y tras la ordenación de los 10 nuevos sacerdotes, el Papa lanzaba una iniciativa a los miles de jóvenes que se congregaron en la Plaza de San Pedro durante el Regina Coeli. Durante el Regina Coeli, el Papa rompió la distancia que le separaba de la plaza y entró en diálogo con los jóvenes. Vorrei chiedervi, qualche volta avete sentito la voce del Signore che attraverso un desiderio, un'inquietudine, vi invitava a seguirlo più da vicino? L'avete sentito? Non sento. Ecco. Avete avuto voglia di essere apostoli di Gesù? La giovinezza bisogna metterla in gioco per i grandi ideali. Pensate questo voi? Siete di accordo? Domanda a Gesù che cosa vuole da te e sii coraggioso, sii coraggiosa. Domandali. El Papa, que acababa de ordenar a 10 nuevos sacerdotes esa mañana, recordó que detrás de cada vocación siempre hay una persona, una abuela, unos padres o una comunidad que reza. Y es que, explicó, las vocaciones nacen de la oración y en la oración. El entusiasmo de los jóvenes se notaba en el ambiente de la plaza, pero el Papa pidió dar muestras de cariño a alguien más importante. Grazie tante per il saluto, ma
Anche salutate a Gesù. Gritate Gesù, Gesù, forte. El Papa Francisco también pidió oraciones por Venezuela ante la creciente violencia tras las elecciones nacionales. Invito il caro popolo venezuelano, in modo particolare i responsabili istituzionali e politici, a rigettare con fermezza qualsiasi tipo di violenza e a stabilire un dialogo basato sulla verità, nel mutuo riconoscimento, nella ricerca del bene comune y en el amor por la nación. Además, el Papa tuvo un recuerdo por las víctimas del terremoto en China, que se ha cobrado la vida de cerca de 200 personas y hay miles de heridos. Un pensiero va anche a quanti sono stati colpiti dal terremoto che ha interessato un'area del sud-ovest della Cina continentale. Preghiamo per le vittime e per quanti sono nella sofferenza a causa del violento sisma. Entre los saludos, el Papa dirigió unas palabras a este grupo de jóvenes de Venecia y se despidió de la Plaza de San Pedro con su ya tradicional despedida. Buona domenica e buon pranzo. El Papa ha hecho un llamamiento a la paz en Siria tras el secuestro de 2 obispos ortodoxos. Aunque el martes por la tarde se informó de que los 2 arzobispos sirios de Alepo secuestrados habían sido liberados y serían llevados a una iglesia de la ciudad, el Patriarcado Ortodoxo griego asegura que no tiene pruebas de su liberación y que los secuestrados habían pasado la noche presos. El Papa Francisco, durante la audiencia general, ha lanzado un llamamiento a la paz en Siria, donde el conflicto armado tiene consecuencias devastadoras para toda la población. Il rapimento dei metropoliti greco-ortodosso e sirio-ortodosso di Aleppo, sul cui rilascio ci sono notizie contrastanti, è un ulteriore segno della tragica situazione che sta attraversando la cara nazione siriana, dove la violenza e le armi continuano a seminare morte e sofferenza. Mentre ricordo nella preghiera i 2 vescovi affinché ritornino presto alle loro comunità, chiedo a Dio illuminare i cuori, rinnovo il presente invito che ho rivolto nel giorno della Pasqua affinché cessi lo spargimento di sangue, si presti la necessaria assistenza umanitaria alla popolazione e si trovi quanto prima una soluzione politica alla crisi. El Patriarcado Ortodoxo griego y el Patriarcado Sirio Ortodoxo esperan poder confirmar la liberación del metropolita Sirio Ortodoxo de Alepo, Yohanna Ibrahim, y el metropolita greco-ortodoxo Boulos Yazigi. La Organización Católica de Ayuda a Oriente Medio, la Fed Dogen, la anunció, pero todavía no ha sido confirmada. El Papa celebró el Día de San Jorge, su patrón, con una misa en la Capilla Paolina junto a los cardenales residentes en Roma. Al comienzo, el cardenal decano Angelo Sodano le felicitó en nombre de todos. La ceremonia duró 1 hora y el Papa Francisco pronunció una breve homilía parecida a las que todas las mañanas dirige en la capilla de la Casa Santa Marta. Anche ringrazio a voi che avete voluto venire oggi. Grazie, perché io mi sento ben accolto da voi. Grazie, mi sento bene con voi e a me piace questo. Sin papeles, pero apoyándose en el Evangelio del día, comentó cómo la expansión de la Iglesia comenzó con las primeras persecuciones. Di chi è questa iniziativa di parlare ai greci, cosa che non si capiva, soltanto ai giudei, ma dello Spirito Santo, quello che spingeva più sempre. No? A Gerusalemme qualcuno, quando ha sentito questo, è diventato un po' nervoso, no? E hanno inviato una visita apostolica a Barnaba. Forse
forse con un po' del senso dell'umore, possiamo dire che questo sia l'inizio teologico della Congregazione per la Dottrina della Fede. El Papa citó de memoria en 2 ocasiones a Pablo VI para explicar que para encontrar a Jesús hay que estar en la Iglesia. L'identità cristiana non è una carta d'identità. L'identità cristiana è una pertenenza alla Chiesa, perché tutti questi appartenevano alla Chiesa madre, perché trovare Gesù fuori dalla Chiesa non è possibile. Il gran Paolo VI diceva, è una dicotomia assurda voler vivere con Gesù senza la Chiesa, seguire Gesù fuori dalla Chiesa, amare Gesù senza la Chiesa. A pesar de hablar sin papeles, el Papa siguió un guión centrado en 3 ideas: la relación entre la expansión misionera de la Iglesia y la persecución de los cristianos, el papel de la Iglesia como madre y la alegría que siente el apóstol al evangelizar. Al final, les aconsejó pedir ese fervor apostólico citando a San Ignacio, fundador de los jesuitas. E chiediamo al Signore questa parresia, questo fervore apostolico che ci spinga a andare avanti, come fratelli, tutti noi, avanti, portando il nome di Gesù nel seno della Santa Madre Chiesa e, come diceva Santo Ignacio, jerárquica e católica. El día de San Jorge, además del Papa, también celebran su onomástica el hermano de Benedicto XVI, Georg Ratzinger, que está con él en Castel Gandolfo, y el prefecto de la Casa Pontificia, Georg Ganswein, que concelebró con el Papa Francisco en la Capilla Paulina. Uno de los actos del Año de la Fe que llevará a cabo el Papa Francisco será el conferir el sacramento de la confirmación a 44 personas de varios países. Será una gran peregrinación a la que está previsto que acudan al menos 70.000 personas. Las actividades para recibir a los peregrinos, la mayoría jóvenes, comenzarán el sábado 27 de abril con una profesión de fe que se realiza con un recorrido desde el obelisco de la Plaza de San Pedro hasta la tumba del apóstol. Durante la misa del domingo, el Papa confirmará a 44 personas procedentes de todo el mundo y de edades muy diversas. Los más jóvenes, de 11 años, proceden de Italia y Rumanía. La mayor, de 55, viene desde la isla de Cabo Verde. La gran ceremonia comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Por la tarde, en el Aula Pablo VI, habrá una fiesta de los testimonios donde algunos recién confirmados contarán su experiencia. Además, recibirán un regalo del Papa. ¿Quién sabe si Francisco entregará personalmente esa sorpresa? Normalmente no se dice prima el regalo. Normalmente no se dice antes qué es el regalo. Cuando llega a una fiesta se presenta y dice, este es mi regalo. Es más simpático así, lo siento. Además, el Vaticano ha presentado otros grandes eventos del Año de la Fe, como la Jornada de Cofradías y la Piedad Popular entre el 3 y el 5 de mayo, la Jornada de Movimientos, Asociaciones y Agrupaciones Laicales, que tendrá lugar en la Vigilia de Pentecostés el 18 y 19 de mayo, y la adoración eucarística simultánea mundial, que el 2 de junio, fiesta del Corpus Christi, hará que todas las diócesis del mundo recen a la vez que el Papa. Escuchemos al Papa en la audiencia general, que en esta ocasión reunió más de 70.000 peregrinos en la Plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, deseo reflexionar sobre 3 textos del Evangelio que ayudan a entrar en el misterio de una de las verdades que se profesan en el credo, que Jesús de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. En la parábola de las 10 vírgenes, el esposo que las jóvenes esperan con la lámpara de aceite es el Señor. El tiempo de la espera es el tiempo que otorga Él antes de su venida final. En la parábola de los talentos, se recuerda que Dios ha concedido unos dones que se han de emplear y multiplicar, pues a su regreso preguntará cómo se han utilizado. Queridos jóvenes, ¿han pensado en los talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado cómo ponerlos al servicio de los demás? No entierren esos talentos. La vida no se tiene para guardarla para uno mismo, se tiene para entregarla.
En la parábola del juicio final se describe la segunda venida del Señor y se advierte que seremos juzgados en la caridad según lo que hemos amado a los demás, especialmente a los más necesitados. No se conoce ni el día ni la hora del regreso de Cristo. Lo que se pide es estar preparados para el encuentro, que significa saber ver los signos de su presencia, tener viva la fe con la oración y los sacramentos. Se trata de ser vigilantes para no dormirnos. No queremos cristianos dormidos. Ser vigilantes para no olvidarnos de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo de la Arquidiócesis de Córdoba, Argentina, así como a los provenientes de España, Colombia, México y los demás países latinoamericanos. Invito a todos a vivir este tiempo presente que Dios nos ofrece con misericordia y paciencia, para que aprendamos cada día a reconocerlo en los pobres. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Muchas gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Leonor Cedeño. Hasta la próxima semana.